Hola, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro querido programa Pandémicos Literarios acá por las pantallas de TVR Ñuble en directo desde Chillán Viejo, Concepción, región del Biobío, región de Ñuble para toda la zona. Vamos de inmediato en un contacto en directo con mi amigo Ale, hoy día ando como radio. Ya Ale, ¿dónde está? Mira, aparece por ahí. Aquí Morro estamos en cotudo. contacto en directo, morro cotudo, ya Me vamos. pongo de pie. ¿Cómo estás, Hoy Ale? sí, como que estamos transmitiendo un partido de fútbol, ¿eh? Sí, Pero se el ve personaje, lo bien. importante y lo bonito, ¿no? Sí. Eh, que tenemos hoy día un tremendo programa como siempre. Es un placer estar aquí con JP Cifuentes, ¿cierto? Mi amigo del alma, es escritor, poeta, bailarín de samba, ¿ya? Entre otras muchas Ya cosas. empezamos. No, ya empezamos. Y, y Dios, ¿cierto? Y Dios que está aquí, don Nelson, en el cielo aquí, ¿cierto? Claro. Lo Bienvenido, perdimos. criaturas de las galaxias exteriores. Ahí Ahí está. estábamos con la publicidad de TVR Ñuble y seguimos en directo transmitiendo el día de hoy. Es que estamos probando. Hoy día es un programa piloto. Vamos a probar también el área deportiva a ver si funciona. Que si Oye, ¿te quieren imaginas? Hay un expandir programa, TVR Ñuble, para allá. ¿te imaginas un programa que diga, no sé, fútbol y literatura? Podría ser, ¿eh? Podríamos hacerlo. Oye, pero hay tantos escritores Comenten que ahí. escriben sobre fútbol. Bueno, los argentinos harto. Pero acá en Chile también hay un par. En Chile hay un par de escritores que han escrito sobre boxeo. Hay harto. Por ejemplo, Enrique Lafourcade escribió. El de. El que es de Punta Arenas, Barrientos, también escribió algo del ámbito de los púgiles. Así que para el deporte hay variedad de gusto. ¿Quién Que sabe quede lo que ahí. se venga? Sí, que Sí. quede ahí. ¿Quién sabe lo que se Damos venga? el pase al área, ¿cierto? Aquí Damos el en pase. Ñuble hay un periodista que escribió la biografía de Caselli. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el libro? Eh, se perdió el penal. No, no sé. No, nunca vamos a olvidar a El gol Caselli que no por eso. fue. El gol que no fue. Eso por gritarlo antes. Casi, casi. ¡Gol! No. Casi, casi. Estuvimos, estuvimos a punto. Bueno, antes de comenzar queremos agradecer a todos quienes están con nosotros. Ando muy acelerado, lo siento, chiquillo, pero dolor de cabeza, mucho café, mezclas imperfectas. Agradecemos quienes nos están viendo en estos momentos, quienes nos van a ver a futuro, quienes han visto el resto de los capítulos, que se van a integrar también para ver los nuevos, así que un gusto estar compartiendo con ustedes y también difundiendo el arte, la literatura y obviamente a través de la pantalla TV Reñuble con una gran programación. El otro día Nelson nos habló de un programa de teatro y sé que yo vi un capítulo de teatro y dijo, sí, pues no menciona a nosotros, así que vamos a devolverle la mano a páginas de teatro, así que véanlo, hay un San miércoles en TV Reñuble donde parten, si no me equivoco Nelson, a las 7 de la tarde Sí, con teatro. 19 horas. Hoy día estuvimos desde Buenos Aires, Santiago y con un actor de Nueva York. Mira, perfecto. Es que la copa acá, la copa de TV Ñuble no para. Ahora estamos desde Concepción y Chillán transmitiendo en vivo y en directo. Adelante, Alejandro, vamos contigo. Mira, somos el mejor canal cultural del momento, si hay que decirlo, ¿cierto? Ahora no sé si estaremos en todo el mundo, yo creo que sí, ¿cierto? Hemos traído personas que son del extranjero, ¿cierto? Nueva York y la semana pasada estuvimos hablando en Colombia, ¿cierto? Así que somos un programa internacional ya que rato. Pero Bueno, hoy día vamos a hablar de alguien de acá, de Chile, de nuestro país, un poeta que nosotros queremos mucho, que fue muy cercano a todos los que vamos a hablar hoy, que sin preámbulos más es Don Omar Lara, amigo extrañable, ahí vamos a conversar y qué mejor que Francisco Valenzuela para un experto, ¿cierto?, en el tema. Y también amigo cercano de Don Omar, ¿cierto? Don Omar Lara, que
que pueda hablarnos de él. Según tengo entendido, Francisco está trabajando en la poesía, ¿cierto? Hace tiempo ya de Omar Lara, así que nosotros podemos dar ciertas luces nomás de lo que es Omar Lara, desde también lo personal y todo, pero Francisco se maneja ya desde un planteamiento más ¿cómo se llama? Más minucioso con respecto a la poesía y a la literatura. Bienvenido, Francisco, un abrazo gigante, fraterno, desde la amistad, aquí a nuestro programa pandémico literario, o lo que intentamos de hacer como programa, ¿cierto? Ya, este programa hermoso que lo hacemos con mucho cariño. Bienvenido. Hola Alejandro, hola JP. Un gusto estar con ustedes. Saludos desde Concepción. Y un gusto hablar de justamente un muy buen amigo que ya partió hace poco, Omar Lara. Yo ya he estado, como tú bien dices, 2 años estudiando, profundizando en su poética, en particular en una obra, en una de sus últimas antologías que logró hacer en vida, que fue el libro Nohualwe. No sé si lo recuerda. Es un libro que él lanzó en 2016 en Artistas del Acero. No recuerdo si te vi. Recuerdo esa fila inmensa, larga, que se hizo para que le firmaran sus libros a Omar. Fue un momento realmente de humildad, de ver a uno de los grandes poetas de Chile, del mundo, ya se puede decir, y cómo la gente le trataba de retribuir todo lo que él hizo. Es de los primeros recuerdos que se me vienen a la mente, recordando Omar Lara. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ir conversando a lo largo de este programa. Vamos a hacer como un pimponeo por 2 cosas. Uno, por la vida de Omar Lara, pero también vamos a ver quién es Francisco Valenzuela, cómo llegó al ámbito de Omar Lara y obviamente sus proyectos que tiene, porque vamos a conversar de todo. Un constante deambular en torno a ese ámbito. Pero yo de inmediato digo que tengo un problema, Ale, porque si tú, Ale, le sigues diciendo Don Omar a Omar Lara, yo generalmente mi mente, tú sabes que yo soy bueno para el deseo, lo voy a agarrar para otra cosa. Así que cámbiale el nombre, dile el maestro, el gran Kaiosama, el gran señor, con todo el respeto del mundo que se merece, pero si no vamos a tener Nelson es más bueno para lesear que yo, va a buscar ahí el reggaetón y se va a desvirtuar todo. Así que mejor omitamos... ya, no lo voy a hacer. Mira, ya lo está buscando, ya omitamos el detalle del Don Omar. Pero ustedes dos, por ser de Concepción, han tenido la suerte de poder disfrutar tanto de la poética como también de conocer anécdotas y conocer en persona a Omar Lara. Y eso es bueno que conozcamos el día de hoy, porque quizás vamos a ver la otra faceta, va a ver también la faceta de él, el día a día, cómo era el trato con otros escritores, cómo era el trato con los jóvenes literatos, ¿ya? Y es importante ver eso, porque es situar al escritor más allá del simple límite de la obra y el autor como tal, y es verlo en todo su contexto, que es parte también de una comunidad que se le extrañó mucho cuando se supo esa lamentable noticia de su muerte. En Concepción hubo mucho lamento en torno a aquello, no solamente en Concepción, sino a nivel nacional y en el extranjero, pero obviamente dejó una huella muy marcada en la ciudad de Concepción. Ale, en tu caso, yo sé que tuviste un encuentro por el ámbito de la editorial, pero no solamente por la editorial, solamente por otras labores. Omar Lara, ¿qué representa para ti? Omar Lara representa un norte a seguir, o sea, una persona monstruosa, gigante, un amigo extrañable. Representa el encuentro mediante la poesía. Ya creo que todos los poetas de penquista a veces somos bien buenos para pelear, peleones y toda la cosa, y él de alguna manera nos unía mediante la poesía. Olvidamos todo cuando estábamos con él alrededor de sus textos, de su... Hoy me distraje con un saludo a Miriam Leiva, un abrazo gigante para ella. ¿Ya? Él vibraba poesía, hacía que todos vibráramos poesía, que sintonizáramos en esa frecuencia, ¿cierto?
y creaba un espacio poético muy profundo, ¿ya? Que eso desencadena en que todos de alguna manera publicamos con él, fuimos parte de sus lecturas poéticas, éramos de alguna manera, a lo mejor no quiero decirlo desde un punto de vista negativo, sino positivo, éramos una especie de satélite en torno a lo que él hacía, ¿ya? Yo siempre, él me llamaba, ¿cierto?, a decir cualquier cosa y yo estaba ahí en primera línea a colaborarle en todo lo que fuera. Así que eso. Y lo otro que fue mi primer editor, fue el primero que creyó en mis textos, ¿eh? Fue el primero que me dio la oportunidad de poder publicar. Y pero a ver ahí, ¿sí? Ale, tú te acercaste a Omar y dices, aquí les traigo este escrito, no sé si estará bueno o no, o llegaste ahí, desplante, aquí está, ya, necesitamos publicarlo. Esto es una obra de arte perfecta, que fue... Ay, no se puede mencionar. ¿Se puede mencionar o no? La innombrable. Francisco, sí. ¿te sabe la leyenda? Porque ya hay una leyenda de lo que está ocurriendo con el primer libro de Alejandro. Ya. ¿Ah, sí? Sí. No voy a... Cuando la nombramos se corta paranormal. la transmisión y pasa cualquier cosa. ¿Ya? Así que Sucesos extraños ocurren cuando mencionamos el nombre del primer libro de Alejandro. Hoy día estamos hablando de Omar Lara, no de mis libros. Estamos hablando de Omar Lara, no, pero que estamos hablando no. que este texto fue tu primera obra con... Sí, yo se lo llevé, le conté primero mi proyecto, ¿ya? Que yo era dramaturgo, o sea, que yo había comenzado como poeta y todo, había leído poesía en Artista del Acero, y llego allá después de haber leído varias veces poesía, llego allá con un texto poético, o sea, con un texto dramático. Entonces para él me queda mirando y me dice, ¿y de dónde salió este dramaturgo? Y claro, le envío el texto por correo y él lo revisa, me hace algunas correcciones. El texto había pasado por muchas correcciones de dramaturgo, Julio Muñoz aquí en Conce, etc. La profesora Patricia Enrique de la U de Conce. Entonces iba ya en sus últimas correcciones. Entonces lo recibe ya en lo que fue. Y claro, y me dio risa porque nos reunimos y con él no conversamos mucho, ¿eh? Como que echábamos la talla y después estábamos como los dos en silencio. Y hay una entrevista donde él habla como de su abuelo, habla de Onetti, ¿eh? Que Onetti, que tenemos que hablar, que él estuvo una semana compartiendo cabaña con Onetti. Espérate. ¿Ya? ¿Cuántos años de amistad llevamos tú y yo? Y recién ahora me vienes a contar esto. No, de verdad. Ya, pero después me retas. El tema es que compartíamos eso, era como la talla, nos reíamos, nos tomábamos un vino, un café, y nos quedábamos ahí como en silencio todo el rato. Entonces era como súper extraña la relación con Omar, compartíamos harto silencio, ¿ya? Pero él decía que eso le pasaba a él con su padre, le pasó con Onetti, le pasó con varios personajes, que no es solamente conmigo, no es que sea algo exclusivo mío, ¿ya? Y igual me siento tonto al decirlo, pero era verdad, pasaba eso con el maestro. Y mi segundo libro, igual que es de poesía, yo estaba aterrado de mostrarle poesía al gran Omar Lara, po. Entonces, chuta, me va a hacer pebre acá, y claro, me corrigió algunas cosas y finalmente después me publica. Sí. Buenísimo. Francisco, y Pero, tu caso... Eso, Francisco. En tu caso, Francisco, hoy día vamos a partir inverso, que siempre preguntamos quién es Francisco, que nos cuente, todo lo demás. Ahora partimos directo al área chica, ya a la zona de los penaltis, ya de inmediato al encuentro con Omar, porque siempre nos falta tiempo cuando hablamos de los autores, entonces tratar de aprovechar al máximo eso, y después vamos a ir hablando de Francisco y todo su proyecto que está haciendo. Francisco, en tu caso, dime, ¿cómo fue el encuentro o el acercamiento con Omar Lara, y qué te motivó a hacer estos estudios que estás diciendo que llevas 2 años realizando sobre su obra? Hablar de Omar Lara en mi caso es hablar de la primavera poética, de toda una generación. Nosotros con el grupo Sujeto a Discusión, que por ahí Miriam, que se conectó, hacía un poquito mención de eso, fuimos un grupo de poetas que más o menos en los años 2011, 2012 nos empezamos a reunir, a leer poesía en bares y en centros culturales. Y en ese contexto, en esa amistad, en ese relacionarnos por la poesía y por la amistad, conocemos a Omar Lara.
el que más se afiata con él, y yo creo que sí alcanza una relación cercana de amistad, más directa, más en el tiempo, es con un muy buen amigo que es de allá de la zona, Felipe Burgos. Con él se reúne más seguido, y desde esa amistad, desde esa primera amistad que tiene con Omar, en varios talleres que él realiza en Artistas del Acero y hartas lecturas, bueno, conocemos a la misma Miriam, a la Tati, a un montón de personas que trabajaron con Omar, pero desde esa amistad especial que tiene con Felipe, con esa cercanía, nosotros empezamos también a relacionarnos con él y a conocer primero a la persona y después al gran poeta, que nosotros en un primer momento no nos dábamos cuenta de con la persona que nos estábamos relacionando, con la persona que a veces compartíamos, cenábamos. Él era una persona muy afable, muy amena, te conocía y de inmediato te invitaba a comer, te invitaba a una feria del libro, por ejemplo. A mí me tocó en esa época consultarle si en esa época estaba sin trabajo, si estaba saliendo de la universidad, y me invita a la feria del libro, y a mí se me ocurre preguntarle si podía trabajar con él. Y él me dice que ningún problema, que pensaba que yo incluso ya estaba trabajando de periodista. Yo saqué la carrera de periodista en la Universidad Católica, y él ya pensaba, como había sabido que había hecho la práctica hace poco, que yo ya estaba trabajando, pero le dije que no, que estaba buscando trabajo y que me serviría mucho para ese verano. Me sorprendió la simpatía con la que me trató. Él, como contaba Alejandro un poco, al conocerte, era muy directo, eso sí, era una persona muy irónica también. Por ejemplo, la primera vez que yo me acerqué a la biblioteca que tenía ahí en Artistas del Acero, me dijo, ¿y a dónde encontraron a este chico, a este chicuelo? Así como si fuese cualquier cosa. Bien, por ejemplo, en otra también estaba viendo algunos libros, y le pregunté si me los podía llevar, y me lo dijo, no me andé robando los libros. Y después me andaba mirando así como que me molestaba, así como mirándome para que no me velara los libros, y no, todo lo contrario. Después empezamos a conocerlo un poco más, nos empezó a invitar a lectura, y de hecho gracias a él yo creo ese grupo continuó en el tiempo. Era una excusa también para reunirnos nosotros, para verlos a él, para ver el contexto poético de la zona. Y los años pasaron, el contacto siguió, bueno, hasta su final, su triste final, que fue la razón principal por que me llevó a investigar su obra. Eso porque yo actualmente estoy terminando el magíster en literaturas hispánicas en la Universidad de Conce. Tuve la suerte de ganarme una beca hace 2 años, la beca Chile Crea, que de hecho, si no la conocen, se la recomiendo porque muy poca gente la conoce. Funciona por el Fondo del Libro, y en paralelo a los fondos que da a producciones literarias y publicaciones, también apoya a personas que estén dentro de la literatura y quieran estudiar. En ese contexto probé, me funcionó y empecé a hacer el magíster. Y ya el año pasado, proponiendo ideas con mi profesor guía, que es Edson Faúndez, que lo deben conocer, dentro de los temas le propongo a Omar Lara, con el miedo, eso sí, de saber de que estaba hablando con una persona que de verdad sabe de Omar Lara. La verdad, cuando me presentaron a mí me daba un poquito de pudor, porque la verdad a mí me tocó, por ejemplo, analizar el libro La casa del poeta no tiene llave, que es un libro editado por Juan Apple y Edson Faúndez. Ese libro, de hecho, es el resumen de ensayos sobre Omar Lara y su obra. Es un libro publicado un poquito antes de Nahualhue, que es su última antología, y que recomiendo desde ya a todos los que quieran introducirse en la crítica literaria sobre Omar Lara. Sabiendo la trayectoria que tenía, le propongo estudiar Omar Lara, y él me dice, desde ya, leámonos La casa del poeta no tiene llave, leámonos Nahualhue y hagamos algo al respecto. Ese es más o menos el contexto en el que estoy hoy en día. Buenísimo, mira, es como que todos los caminos llegan a Roma, en este caso, todos los caminos están deambulando en
en Omar por distintas circunstancias. Sí, lo que le pasó a Alejandro, por ejemplo, yo he conocido también muchas historias de muchos poetas de la región. Él fue un poeta eje para todos nosotros, todos nos reuníamos gracias a él y eso siempre hay que reconocerlo. Buenísimo, buenísimo. Yo ahí en esa parte donde yo paso a Alejandro por distintas circunstancias, porque no vamos a entrar a detallar acá ese tema. Ya, este es el texto que Francisco estaba hablando. La casa del poeta no tiene llave, mire, fíjense. Y es un texto que claro, está escrito por uno de los colaboradores, Edson Faundes, el profe. Un abrazo para él. Un gran profesor. Y claro, y como dice Francisco. Oh, mira. Un poquito ese es el infierno, ese es mi infierno. No voy a hablar de mi infierno ya, personal. Dime qué pasa en la página 15 en el párrafo 7. No, y son puras tonteras, po. Así puras ideas, así tontas. Y después uno las va ordenando. Horrible. Pero está bien, ya cuando uno hace algo que le gusta, y en este caso que le apasiona, lo que es tontera para los demás, para uno es una forma casi de placer, de disfrutar, porque encima estás haciendo algo que te seduce, que te gusta. Así que, bien en torno a eso. Oye, a mí me pasó ¿sí? algo con Omar Lara al inicio. Por ejemplo, a mí me habían dicho muchas cosas de él, que era mañoso, que era, no sé, ogro y muchas cosas. Entonces, yo cuando lo veía como que me asustaba un poco, así, no hablaba al principio con él. Estoy hablando de que tenía 15 años, chico, y ya participaba con algunas lecturas poéticas y todo, pero aparecía Omar Lara y le hacía el quite, así como, es como, no voy a hablar con él. Y él, obviamente, que jugaba con eso, pues, de la seriedad, y de hecho te hacía esas bromas como irónicas, como doble sentido, no doble sentido en cuanto a los sexualoides, sino que como con ambigua. Entonces, te decía una cosa y obviamente era una broma, pues. Entonces, yo decía, me va a retar por algo, y era como que andaba a la defensiva, así, a la defensiva con él. Pero, ahí está. Yo creo que algo del maestro Netti tiene ahí, agarró algo ahí en esa cabaña. Gracias, Alejandro. Nelson, no me olvides de después cuando sacas este programa, dejar la escoba porque se acaba de enterar, a ver, para los que no sepan, durante durante esta temporada y la temporada anterior, todo el mundo sabe que a mí me gusta Bonetti. Y a la mayoría no le gusta Onetti porque Onetti era muy pesimista y todo lo demás. Solo por Onetti. ¿Ya? Y Nelson, cuando quieras tú puedes mostrar los videos de Onetti porque siempre es un placer mostrarlo, disfrutar en torno a este personaje. No te creo, JP, no te creo. Ahora me sale este compadre que se considera mi amigo, ¿ya? Me sale diciendo, no, sí, mira, Omar Lara estuvo ahí en una cabaña con Onetti. ¿Cuántos años llevamos de amistad? Y me viene recién a salir con esto. No me pregunto. Lleváis 2. ¿Cuándo empezó usted a escribir? Yo recuerdo así que en mi infancia empecé a mentir. Que decía, yo volvía a mi casa contando aventuras que nunca habían ocurrido ni ocurrirán, ¿no? Bueno, y ahí hay una parte de Onetti, un maestro, pero vamos a hablar del otro maestro hoy día como es Omar. Pero antes de seguir hablando de Omar, y obviamente seguir agradeciendo a quienes nos están viendo, porque veo que cada vez hay más gente, sobre todo de la zona de Concepción, así que un abrazo fraterno, porque conozco a la gran mayoría de las personas que están conectadas ahí, y bueno, seguramente ustedes además conocen más y han compartido. No quiero hablar de esos recitales poéticos en los bares, quizás qué talla puede salir de ahí. Vamos a ver el lado B de Francisco, de Alejandro, aquí. Ya, no me presionen, que puedo derivar la conversación hacia allá. Pero, ay, mira que Alejandro anduvo por ahí cerca de un... ¿Cómo es? Dejémoslo ahí mejor. Cerca de Penco. Oye, cerca de Penco, ¿no? Te están escuchando los de sujeto de discusión, y van a discutir contigo. Oye, pero ¿cómo que bono para Alejandro? No. Me querían echar el programa anterior. Ahora, ¿y por qué te queríamos? Pero sí. ¿Sabes por qué lo queríamos echar? Porque teníamos un contacto en directo con Francisco desde Colombia. Y Francisco, dije, ya, pues él es chileno que está viviendo en Colombia,
pero está bailando salsa. Y dijimos, ya, pues, un enfrentamiento directo. Tú a tú. Francisco empezó a bailar salsa, Alejandro se quedó así como está. Y así Lo se que acabó hago el siempre programa. cuando hay que bailar salsa, me pongo a No. beber, sí, a beber. No. Ya, pero en fin, sea como sea, un abrazo fraterno a todos que nos están viendo de acá de la región de Ñuble y desde la región de Biobío, bueno, y también a nivel nacional e internacional, porque estamos hablando de una figura muy, muy importante y que en el último tiempo ha pasado más de un año, increíble cómo pasa el tiempo, desde la lamentable pérdida de nuestro querido poeta, y los reconocimientos han sucedido uno tras otro, y es hermoso ver aquello y seguramente van a seguir habiendo esos reconocimientos. Pero lo importante es que sigamos adelante. Abrazo, Adelina. Sigamos adelante ahí en todo lo que tiene que ver. Hoy día me están bombardeando por todas partes. No, sí, es que te has pasado, JP. yo me he pasado. Ya, no, ok, ya, no voy a hacer absolutamente nada más que sigan viendo TV Reñuble y disfrutando Pandémico Literario. Y ahora viene. ¿Sí? El maestro Omar Lara valoraba el silencio, ¿ya? Y tú no estás valorando el silencio, JP. Pero yo soy Team Onetti, ya, entonces y Onetti y Pablo de Roca, entonces entenderás que la lengua es filosa siempre. ¿Quieres que te cuente otra cosa de Onetti con Omar Lara o no? Omar Lara contó, ya, que esto fue en Cuba y que Onetti lo eligió a él, a Omar Lara, para compartir esa cabaña, para compartir una cabaña con él. Y Onetti en ese tiempo era como el rockstar de esa reunión de escritores. Fíjate con esa, fíjate. Para que sepas, para que te dé más envidia. No, Sí. ¿qué envidia me puede dar? Al contrario, o sea, revalorizar más todavía, y no por Onetti, sino sí por la obra de Omar, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Pero vamos a hacer un alto porque necesitamos conversar un poquito de Francisco. ¿Quién es Francisco? Ya algo contó que está haciendo el magíster y todo lo demás, pero el Francisco en lo cotidiano, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Alejandro, también bombardéalo el momento ya, por favor, ataquemos a Francisco. Me están atacando mucho a mí el día de hoy, ya ataquemos a Francisco un poquito. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te gusta escribir también? ¿Estás haciendo, no sé si poesía? ¿Estás con proyectos, con otras cosas? Cuéntanos un poquito cómo es este deambular cotidiano literario o de otra disciplina que realizas constantemente. Bueno, yo como les comentaba soy de profesión periodista, comunicador social. Actualmente estoy trabajando en la UNAP, en la biblioteca de la Universidad Andrés Bello. Estuvimos haciendo algunos proyectos literarios hace algunos años en el Centro Lector Porque Leí. Actualmente eso se detuvo después de la pandemia, después del estallido y la pandemia, pero tal vez vamos a resurgir de las cenizas algún día. Bueno, yo estuve asistiendo a varios talleres en mi juventud, así me acerqué a la poesía formal y así empecé también a introducirme ya de manera formal a este mundo y también de probar de manera ya como oficio, paralelo a mi trabajo, pero me parece que mi conexión con la literatura es desde la infancia. Mi madre era una muy buena lectora de Pablo Neruda. Me solía recitar algunas frases que se me quedaron en la mente, por ejemplo, a cada cuánto hay que darse un baño de tumba, siempre me decía y me recordaba esa frase, que es un poquito, a cada cuánto hay que recordar que vamos a morir, que es un muy buen consejo, para la vida. Bueno, mi hermana también era una gran lectora, y se da que ellas dos dejan en algún momento la literatura. Mi madre, por ejemplo, en un arranque de rabia, bota todos sus poemas por vergüenza, porque se los lee unos familiares. Y extrañamente a mi hermana le pasa lo mismo, le leen su diario de vida unos primos, y también se enoja y rompe la agenda. Y eso siempre me llamó mucho la atención. ¿Qué es esto de escribir? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la poesía?
Eso hasta la etapa universitaria, en donde conozco a mis grandes amigos, Felipe Burgos, ahí tendría que mencionar a Pablo Valderrama, Ramón Orostegui, por ejemplo, gente que ya no veo muy seguido, de hecho. Bueno, con Pablo trabajamos juntos, pero todo ese grupo de personas que ya no veo hace mucho tiempo, se les echa de menos. Con ellos hicimos ese proyecto y con eso me empecé a atrever a escribir mis primeros libros y a publicarlos. El primero, Los colores de la tribu, por ahí por el año 2014-2015, que es un texto que reúne muchos textos que tenía incluso antes del año 2011, y que después ese libro yo lo empiezo a depurar y se transforma, yo creo, en su versión final, que es la que le mostró Alejandro, Poemas e Hiperpoemas. Es un poemario en el que tuve mucha suerte. La editorial Casa Literae se gana un fondo del libro y me invita a participar en la convocatoria anual que tenían en esa época. Me gano un premio con la editorial y me publican. Después ese libro lo mandan al CERE y también queda finalista. Por lo mismo, ya desde esa época mucha gente me empieza a reconocer, me empieza a llamar a lectura, y todo por la suerte de terceras personas que estuvieron haciendo su trabajo con cariño y con pasión. Publico otros 2 libros, el Sommeil Paradoxal, que eso del francés al español se traduce como Sueños Paradójicos, que es un proyecto que yo lo incluyo después en Poemas e Hiperpoemas. Son poemas oníricos, en donde yo trato de relatar y poetizar sueños recurrentes que tengo desde la infancia. Eso, y un último proyecto que es el que viene a cerrar la trilogía que parte con Los colores de la tribu, que es Arroba y el gigante ciberbarroco, en donde cierro el círculo con un libro digital gratuito. De hecho, mañana, si quieren, pueden buscarlo en Google y van a encontrar Arroba y el gigante ciberbarroco. Muchos poemas del Poemas y Hiperpoemas los subo, y más otros inéditos que tenía para cerrar ese proyecto, que era más o menos una idea que tenía desde chico, que era hacer poemas sobre la cultura popular, sobre internet, sobre tribus urbanas, toda una época y toda una generación que me interesó mucho desde ese aspecto, de cómo el mundo de la palabra llega al mundo de lo visual. Eso me interesaba mucho en esa época. Por ejemplo, ahí yo empiezo algunos poemas con links de internet, en donde enlazo a películas, a canciones, a discos que me gustaban, anime. Soy parte, yo creo, de toda una generación que creció en los años 90, que maduró en los 2000, y que fue muy influida por la cultura foránea, por la cultura japonesa, por la cultura norteamericana. Eso quise explorar en esos libros. Si a alguien le llega a interesar el día de mañana, introducirse en mi poética. Eso más o menos habla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a seguir explorando en un rato más porque viene la parte del intermedio, pero antes de irnos al intermedio, viene la parte de la sección. Ale, si la puedes explicar rápidamente, porque Francisco viene ahora, tuvo gran desafío en estos momentos. Ale. Sí, hay una sección que se llama Dar la Palabra, te lo comentaba detrás de cámara. Y consiste en que nosotros te damos una palabra y tú, de vuelta del interludio de los comerciales, puedes señalar cualquier cosa, una frase, si quieres un pequeño poema, si quieres improvisas algo, algo que se te ocurra, algo que recordaste. Un psicólogo nos hizo hipnosis acá también, así que también puedes hacer eso. Ya. No, te recomendamos no, porque después no recordamos de nada de lo que sucedió después de ese programa, así que Oye, la hipnosis no está permitido. La semana pasada empezó a cantar y empezó como a hacer salsa, acuérdate. ¿No? Hizo una improvisación el anterior con como especie de música afro, una salsa, así que lo que tú quieras, ya es libre, la idea es que lo pases bien, no te estreses, eso, es para hacer algo distinto y como te decía, este programa tiene ese perfil de como 3 amigos conversando, ¿cierto?, en su casa sobre literatura. Así que ese es más o menos Ahora la palabra la va a dar JP, porque cuando el que dice todo esto, el otro da la palabra, así que... Cabaña, ya que hoy día me han dado una puñalada con eso, Cabaña.
Así que Francisco cierra el Perdón, círculo amigo. y todo lo demás con aquello. Bueno, estamos terminando el primer tiempo, los jugadores se van al descanso y volvemos dentro de poco con el segundo tiempo. Vamos ahora de inmediato con la pausa, con los comerciales de aquí en Pandémico Literario y lo mejor de TVR Ñuble. Adelante, estudios. Lo que está pegando. Que a la vuelta, Alejandro va a dar billete de Gabriela Mistral en vivo y en directo. Por un esfuerzo de producción. Hola, mi nombre es Mabel San Martín y los espero todos los lunes a las 20 horas en un nuevo programa Emporio Origen de Ñuble, donde estaremos los artistas, los cultores, algunos artesanos y además algunas instituciones. ¡Nos vemos! Hola amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TVR Ñuble, y en este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país, lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TVR Ñuble. Nos vemos. Sala de Arte Mercado, por TVR Ñuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Ñuble para todos. Bien, ahí hemos vuelto de la pausa comercial y estamos a punto de empezar este segundo tiempo, la segunda patita. El árbitro ya está mostrando todo en su lugar y comienza pitazo inicial. Vamos de inmediato con Francisco con su palabra, Cabaña. Todo tuyo, Francisco. A ver, cuando me dijeron Cabaña, yo en vez de escribir algo propio, pensé de inmediato en el hogar fuera de la ciudad, que eso es algo que habla mucho de la poesía de Omar Lara. Yo no sé si lo notaron o ya lo leyeron por ahí. En el libro La casa del poeta no tiene llave se hace hincapié en eso, en el libro, en el nombre y apellido de Omar Lara. Omar termina con Mar, ¿cierto? Y Lara empieza con Lar. Lar, tengo aquí escrito, significa hogar propio, en específico aquel sitio de lumbre dentro de la cocina. Hay un significado más antiguo que le daban los romanos, que designaban así con la palabra lar a los dioses domésticos, a los que les rendían culto. Eso es muy interesante porque, de hecho, por mucho tiempo los críticos le designaban a la poesía de Omar un rasgo larista, que es un tipo de poesía que desarrolla mayormente Jorge Tellier, que era otro muy buen amigo de Omar. Omar también contaba muchas anécdotas de Tellier. Por ahí cuenta que lo escuchaba leer poemas o recitar de memoria en bares, un poquito cufifo, un poquito curagüilla, tal vez en qué estado. Eso es muy interesante. Pero Omar Lara en muchas entrevistas se desmarca. Él dice, la poética larista no es lo mío, eso tiene que ver con Tellier, pero se le hacía siempre ese alcance por el apellido.
Es muy curioso eso. Y que su poesía también insista en el lar, que es este lugar, esta cabaña tal vez, alejada de la ciudad. Estos lugares íntimos, estos lugares en donde se acoge al otro, que es de lo que quiero explorar en mi magíster, que es una idea de Edson Faúndez. Él toma la filosofía de Lévinas, que es el filósofo de la otredad, toma esta idea de la otredad y compara a la obra de Omar Lara con esta hospitalidad. Con esta hospitalidad que demuestra Omar Lara en muchos de sus poemas, este sentido de acoger al otro, de acoger no solamente a la amada, como en muchos de sus poemas, no solamente a sus amigos, que él habla de eso en sus poesías, sino también al lector, de acoger al que se cruce con sus poemas en sus vivencias y en acogerlo en su Nohualhue, en su ciudad natal, que es una localidad de Imperial, en Temuco, que en los mapas no está cartografiada propiamente tal. Yo lo he buscado en mapas y está registrado como comuna de Nueva Imperial, Nohualhue, en Google Maps, por ejemplo. Pero es una ciudad mítica, se podría decir, en donde Omar Lara, más que recordar, poetiza algo que no existe y que es en su subjetividad un todo. Un infinito, interminable, que es esa infancia primera, ese primer sentimiento de asombro frente a la vida. Eso me evocó tu palabra cabaña, pero no sé si lo respondo propiamente tal. No, perfecto. De hecho, de inmediato lo hemos nombrado panelista oficial. Mira, ahora, mira quién llegó ahora para agarrarme para el chuleteo. Ay, no. Ahora sí que se puso desordenada la cosa. No, ¿qué pasó? Oh, Dios mío, hoy día todo el capítulo me han agarrado para el chuleteo. Ya, en fin, ya, da lo mismo. Pero tenemos, Francisco, bienvenido al equipo de TBR Ñuble. La verdad es que aquí entre nos estamos a punto de echar a Alejandro, pero todavía no sé. Nos vamos juntos, Alejandro. Nos vamos juntos, no te preocupes. Ya. Nos vamos. Oye, pero, gracias, amigo. Una corta carrera, no importa. Dios paga buenos bonos. Dios paga buenos bonos. No, entonces me quedo. El único requisito, ¿sabes bailar salsa? Hay que parar la olla. El bill dinero. Se paga poco, dicen, se paga poco. Bueno, pero sí. En fin, estamos conociendo más que conociendo, estamos volviendo a revalorizar la obra de Omar, pero conozcamos a Omar y de inmediato, Alejandro, puede darle vuelta, voy contigo con todo lo que quieras decir de Cabaña, Lari y todo lo demás. Nelson, no sé si tienes por ahí el video para que veamos, disfrutemos un poquito sobre nuestro querido Omar Lara. Oh, Dios mío, esto ya está hermoso. Mi poema se llama Encuentro en Portocaliu. En ese tiempo yo corría detrás de una sombra. Desde el 10º piso en el barrio de Drumultavery, yo miraba a través de una niebla caliente, a través de una humedad humosa, a través de las reverberaciones de agosto, una figura venía caminando desde la parada de autobuses. Una figura parecía dirigirse hacia mí. Yo la veía perfectamente desde el 10º piso en el barrio de Drumultavery. Era la odiada figura conocida. Su aborrecible rostro estaba ahí y su pelo, que el sol no incendiaba, y con él todo su cuerpo. Yo miraba petrificado la escena, los indolentes pasos y su entorno, árboles, cosas en movimiento, el asfalto que el sol ondulaba. Yo miraba esa escena con su centro precioso. En esos tiempos, yo escribía un poema titulado Encuentro en Portocaliu. Era necesario encontrarme rápidamente porque, pensaba yo, la poesía, ¿para qué puede servir sino para encontrarse? Eso fue después de escribir muchas cartas preguntando ¿dónde estoy? Nadie sabía dónde estaba.
y no podían decírmelo. De modo que empecé a decir a diestra y siniestra: protégeme con algo el corazón. Protégeme con algo el corazón, seguía repitiendo. Y como no me entendían, comencé a escribir unos poemitas insidiosos relativos al río de Imbovitsa, relativos a la columna del infinito, relativos al plan quinquenal. Hasta que un día en Portocaliú hay un sol amarillo como cáscara de naranja. Una tarde en Portocaliú hay unos grandes pájaros con 2 patas larguísimas y picos en forma de corazón. Una noche en Portocaliú estaba escrito que no te encontraría en Portocaliú, pero guardo el recuerdo de esa espera y huellas de picotazos en forma de corazón. Gracias. Ay. Nada que decir, maestro Alejandro, todo tuyo el pase. Sí, mira, él siempre cuenta una anécdota cuando Francisco habló de Lar, la poesía hilarista, ¿cierto? Hilarista también. Él tuvo un encuentro poético, creo que en Nueva Imperial, no sé si y lo presentaron, él siempre contaba esto, lo presentaron como el precursor del larismo. ¿Por qué? Porque creían que desde su apellido, Lara, había salido el término larista o lárico, etc. Entonces él siempre se reía porque, y después, claro, aclaró que no era así, ¿ya? Pero era como una talla que siempre él contaba cuando hablaban de que era el poeta Los Lares y cosas así. Entonces eso quería. Oye, y Portocaliú, ¿alguna vez señaló Francisco Omar alguna vez señaló qué es lo que era Portocaliú para él? Creo que era como una anécdota. Mira, a mí nunca me comentó nada de eso. Los poetas cuando explican su poesía siempre pecan. En eso él era muy reservado, Omar Lara. En este caso, por ejemplo, la crítica literaria lo que ha sacado en limpio es que tal vez, como yo les decía, que va a ser mi propuesta, pero no sé, si Nahualhue es la ciudad de su infancia, Portocaliú es la ciudad de su exilio. Es la ciudad es tal vez una creación poética, una ciudad poética de su experiencia en Rumanía. Es el mejor resumen que se me ocurre. Portocaliú, tengo entendido que en rumano significa naranjo. Y en ese momento poético, en esos libros de esa época, aparece como una ciudad del recuerdo, de la nostalgia. Cuando hablamos de poesía hablamos de sensaciones, ¿eh? No hablamos de grandes abstracciones o grandes pensamientos racionales. Esa es la sensación que me deja Portocaliú. Y ese poema en particular, el recuerdo unido al amor. Oye, pero terminaste ahí con toda esa última frase. Es que escuchar poesía te eleva un poquito. Así que hay que volverse ahí loco nomás. Locos y pecadores. Si explican, ¿escuchaste, Alejandro? No tienes que explicar los poemas. No, pero es que era para hacer la pregunta, para hacer la pregunta, para que Francisco ahí... Le di el pase al área a Francisco para que... Tú sabías, pues. Por ejemplo, él también tenía una relación con Neruda, hablaba con Neruda, ¿cierto? No sé si Francisco sabes algo de eso. Chuta, ahí me pillaste. ¿Viste? ¿Cómo no era sé su tanto. relación con, no soy tan experto. con Neruda? Sí. No escuché esa anécdota, fíjate. Más me escuché por lo de Telier, por ejemplo. No sé, sí había escuchado lo de Netti. Bueno, con este poeta peruano también que admiraba mucho. Sí. No sé por qué César Vallejo. Sí. De hecho, no se puede entender a Omar Lara sin leer a César Vallejo. Esa idea de poesía conversacional, muy propia de los poetas de los años 60, que eso también está súper estudiado, y no es algo nuevo lo que estoy diciendo. Esa poesía coloquial,
pero muy profunda, muy reflexiva. Omar en sus poemas tiene muchos poemas breves, pero que en 2 o 3 palabras te remece. Por ejemplo, este poema corto tan conocido de Omar, Toque de Queda, Quédate, le dije y la toqué, encierra toda la historia de Chile en una broma, o sea, en un poema irónico y en una expresión tan tierna de amor y a la vez de crudeza. Para mí es una de los grandes testimonios que va a quedar tal vez de lo que fue alguna vez Chile. Esos 2 o 3 versos que van a quedar para la historia. Pero eso ya es del futuro. Los poetas son siempre del futuro. Nosotros estamos recién vislumbrando. Y de hecho, al poeta Tulio Mendoza siempre le escucho esta idea de que los poetas no es que mueran, ganan la muerte. Y es porque la posteridad es la que lee y recomienda sus textos, y los que los transforman en los grandes poetas de la época. Ahí está el Nohuelhue. Ese libro se me quedó en la pega ahora. Lo quería traer, pero se me quedó ahí con todas las citas y todas las cosas. Así que no me pidan poemas que no recuerde de Omar. No te preocupes. No. Es que Alejandro descarta esa sección. Descartado, no. Yo tengo estos 2, no sé si los cachan, son los últimos libros que salieron póstumos de Omar. La piel del aire y Ciudad Anidales. Estos libros están a la venta, deben quedar por ahí, de Mago Editores. Se los recomiendo también porque son poemas que no están, por ejemplo, en la antología de las que les hablo. Nohuelhue, poemas inéditos en donde él habla de algo que también me interesa mucho, que es la ciudad. Él en muchos poemas al final de su vida repite la palabra ciudad. Y según mi impresión, la ciudad es Concepción. Y si no, la urbe, la ciudad urbana, en la que él le tocó vivir en el último periodo de su vida, tal vez. Y que se contrapone a la ciudad que lo vio nacer, que es estelar o este lugar fuera de la ciudad del que les hablo. Me parece que ahí es cuando finalmente Omar asume la modernidad, porque él siempre en su poesía estuvo en contraposición, en lucha con la ciudad, con la modernidad y con la ciudad, bueno, ahí para qué nos vamos a meter en temas políticos, pero en la ciudad del capital, de la modernidad, de la explotación. Pero me parece que al final de su vida él empieza a poetizar al menos sobre la ciudad y empieza ya a reconciliarse tal vez con la modernidad. Todos somos finalmente seres modernos. Oye, buenísimo. Ahí teníamos a Alejandro, que está haciendo de modelo en estos momentos. Aquí todos hacemos distintas pegas mientras Francisco está hablando. Y ya que estabas hablando de libros póstumos, yo tengo una historia ahí porque en referencia a usted no tuve la oportunidad de compartir mucho con Omar. Por distintas circunstancias. Mi paso por Conce fue de otro ámbito y después me deambulé por todo Chile prácticamente. Es que quisiste destruir Concepción en un libro, pues eso no se hace. Sí, pues. Yo quería Concepción está acostumbrado a la destrucción, ¿eh? Eso es algo muy propio de nuestro. Nosotros de cada terremoto renacemos y volvemos. No, pero este es un meteorito. No nos puedes destruir, JP, si fuera. No nos puedes destruir. Un meteorito. Ya, pero lo que yo quería decirles es que lo que yo tengo de Omar, que quizás adquiere un valor bien relevante dentro de esta gigantesca biblioteca que tengo acá, es este libro que está acá, que se llama Los Buenos Días, que hay varias ediciones de este libro, pero este libro tiene algo particular, porque este libro, yo me acuerdo que la Tati, a quien le mando un abrazo, dijo que estaba a la venta y edición limitada, creo que eran como 50 copias, no más que eso. Yo tengo de hecho la número 14, numerada, y viene autografiado por Omar. Bueno, ahí está la letra para que entiendan ahí.
ya no lo saqué de ninguna biblioteca ni nada, así está listo eso, pero me llega el libro a mi casa y como a la semana después viene la muerte de Omar, pues entonces adquiere otra importancia. Yo quiero que terminemos porque viene la sección de recomendar libros, pero después de recomendar libros yo quiero que busquen cada uno un poema de Omar, algo que les simbolice, y terminemos como una breve lectura a lo grande, como Omar quisiera que terminemos, ¿ya? Pero hagamos la recomendación de libros, porque Nelson se ha preparado con la cortina ahí para hacer la recomendación, así que vamos ahora al tiempo extra con la recomendación de libros. Vamos inmediato con esa sección. Ya, Francisco, todo tuyo el espacio. Recomiéndanos obras. Bueno, yo estaba pensando en algunos libros que leí hace poco. Bueno, Totalidad e Infinito, para los que se quieran introducir en la filosofía de Lévinas. Esa es su obra magna, me parece. Ahí él desarrolla su concepto de otredad, de que el yo solamente puede trascender por el otro, salir del yo para llegar al otro. Es la única forma de trascender, dice Lévinas. Y también me gustaría recomendarles una novela que me encanta de chico. No es la mejor novela en mi impresión, pero sí es una novela que amo mucho por su temática, que se llama Prohibido suicidarse en primavera, del autor Casona, de apellido Casona. Es una novela que leí en mi colegio, más o menos a los 10, 11 años, y creo que por esa novela hoy en día estoy intentando escribir narrativa. Es una obra de teatro también, yo creo que la pueden ver en YouTube, se llama Prohibido suicidarse en primavera. Buenísimo, ¿no? Mira, qué interesante texto nos acaba de hacer. Oh, mira, en un esfuerzo. Producción está preparada hoy día, está con todo, ¿ya? Acá tenemos el libro totalmente gratuito de nuestro querido amigo Francisco, ¿ya? Que nos contó también parte de esto ya es de su obra. Ya esto es, porque él no solamente es un investigador de Omar, sino también es un querido y un gran poeta que ha sido reconocido también con distintos premios. Así que ahí está, vamos a dejarlo también en los links en nuestras distintas plataformas para que puedan conocer también la obra de Francisco y puedan escribirnos, ¿ya? Aprovechamos el espacio, Alejandro, antes de que recomiendes. Sé que nos queda muy poco tiempo, pero Nelson siempre nos reta, ya, pero siempre nos queda poco tiempo. Aprovechamos de quienes si quieren ser parte Pandémico, son bienvenidos a estar con nosotros. Lo mismo en TVR Ñuble, siga a TVR Ñuble, hay mucho por ver, cada vez está siendo más cultural este programa, así que si tiene ahí por ahí qué sé yo, alguna idea media cultural que quiera realizar, bueno, contáctese a través de los canales que tiene TVR Ñuble, las distintas redes sociales, ahí estará Dios, por ahí estará recibiendo y contestando esos mensajes. Generalmente llegan a buen puerto cuando las ideas son sumamente importantes y serias. Ya, Ale, ¿alguna recomendación que quieras hacer para finalizar? Mira, yo voy a recomendar cortito Los Heraldos Negros, ya que estábamos hablando de él, de César Vallejo. Un texto que yo conocí de la mano del profesor Edson Faúndez, que Francisco nombraba recién. Un texto poético de nivel, que sería de la poesía, por ejemplo, de hecho chilena, si no hubiese existido, o latinoamericana, este texto de César Vallejo. Que sería de la poesía si César Vallejo no hubiese existido. Cortito, porque... Buenísimo. Ya, entonces hagamos el otro, quiero volver a la recomendación de la semana pasada, ¿cierto? Francisco Valenzuela, Poemas e Hiperpoemas. Cortito, ¿no? Ya, buenísimo. Ya, vamos entonces rápidamente porque ya el tiempo se nos agota. Parto yo, sigue Alejandro y termina Francisco y después movemos la manito para despedirnos. Vamos ya, con el pimponeo de los poemas. ¿Ya? Y con esto agradecemos a todos su participación. Sigan viendo Pandémico Literario y el resto de la programación de TVR Ñuble. Para nosotros siempre es un placer hablar de poetas tan importantes como nuestro querido Omar Lara. Ya, del libro Los Buenos Días, voy con Miro esta tarde que perdí. Miro esta tarde que perdí, esta tarde limpia y brillante. No estoy en ella, sin embargo. Es que de pronto me llegó su soplo antiguo, delirante.
Me vi corriendo sobre el pasto entre las margaritas de Imperial, bajo álamos y eucaliptos. Miro esta tarde que perdí. Robábamos frutas en las quintas, apedreábamos el aire, nos revolcábamos en el trigo. Y era en tardes como esta. Ya, yo elegí del poemario Abracé la Tierra, de sello editorial Colección Umbrales de la Universidad Conce, el poema 1. Entonces, abracé la tierra, su dulzura precaria envolvió mi dulzura precaria. Nadie lo dijo, pero ambos, la tierra y yo, echamos a correr la sangre de la melancolía, la sangre sin memoria. Eso. Bueno, y un poema al azar del libro Ciudad Anidales, el poema 45 de la muestra. Y solo el corazón y la sangre tan solo, extrema la nostalgia cuando se abandona a sí misma, y ni el beso le alcanza en el sublime gesto de abandonarse a ella. Buenísimo, ya. Y con esto finalizamos. Un abrazo fraterno a quienes nos han visto, a Carmen, a Adelina, a Tate, Miriam y así una gran cantidad de personas que han estado el día de hoy con nosotros acompañando. Francisco, un gusto como siempre contar contigo. Esperamos que se repita esto. Alejandro, despide el programa porque ya no quiero saber más de Oneti, ninguna cosa que diga. Ya, todo tuyo. Un abrazo gigante para todos los que nos están viendo. Un abrazo, Francisco, lleno de amistad. JP también. Y Nelson Dios también, todo el cariño del mundo. Así que nos vemos la otra semana. Un abrazo, chao. Gracias, chao.